Buenas tardes. Voy a tratar en este vídeo de justificar y analizar las características de aplicación de el ingreso mínimo vital como un elemento articulador de la lucha contra la pobreza en España. España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual comparada con los socios de la Unión Europea. Estos altos niveles de desigualdad en España se acentúan entre las rentas más bajas de la distribución de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del país. Por lo tanto, la pregunta es inmediata. ¿Es necesario un ingreso mínimo vital en España? Bueno, voy a tratar de justificarlo. De acuerdo con la definición del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat, que define personas en riesgo de pobreza como aquellas que viven en hogares donde la renta disponible por unidad de consumo es inferior al 60% de la mediana de la renta nacional, en España existirían en torno a unos 10 millones de personas, el 21% de la población, en 4 millones de hogares que se encuentran en riesgo potencial de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una importante dimensión generacional también, porque gran parte de estos hogares concentran una población infantil significativa. Por lo tanto, estamos hablando también de dos elementos: pobreza general, pero pobreza infantil. Pero además, estas situaciones son persistentes en el tiempo. Por lo tanto, es necesario, de alguna manera, actuar contra ellas. Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples y no podemos entrar en su análisis pormenorizado, sí es evidente que hay un factor común que es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en España en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno. Me explico. Ante esta realidad han sido las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía las que han ido configurando diferentes modelos de política de rentas mínimas, y el resultado ha sido un resultado yo lo calificaría de insuficiente. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, además discriminadas en función del territorio. Hay territorios que han aplicado un sistema mucho más ágil, mucho más flexible y mucho más sólido respecto a otras comunidades. En definitiva, este tipo de situaciones continúan sin ser suficientemente cubiertas por nuestro estado de bienestar, y falta el pilar estatal en esa cobertura. La situación de pobreza y desigualdad existentes en España, y además el incremento de la vulnerabilidad económica y social asociada al COVID-19, a la pandemia que estamos sufriendo, exigían la puesta en marcha con carácter de urgencia de un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo se articula a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución española otorga al régimen público de la Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, con lo cual lo que se trata en definitiva es de asegurar un determinado nivel de rentas a todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, con independencia del lugar de situación o de residencia de ese hogar, y por lo tanto al albur de lo que serían los diferentes sistemas de apoyo a la pobreza en cada una de las comunidades autónomas. Bien, pues a esta finalidad responde el ingreso mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. De esta manera logramos articular ya de forma definitiva el cuarto pilar de cualquier sistema de seguridad social moderno, después de la sanidad universal desarrollada en los años 80, después del régimen de pensiones públicas desarrollado también en los años 80 y 90, y por último el pilar de las prestaciones por dependencia desarrollado en la primera década del siglo XXI. ¿Cuáles son las características básicas de esta prestación que aparecen ordenadas en el artículo 3 del Real Decreto Ley Regulador del Ingreso Mínimo Vital? Pues yo destacaría 4 características. La primera es garantizar un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza
de que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de la unidad de convivencia, y la cuantía de la renta garantizada para cada supuesto en los términos de la norma. Por lo tanto, cubrir el diferencial entre rendimientos recibidos y renta garantizada en el caso de que no se alcance esos niveles mínimos de renta garantizada. En segundo lugar, se articula en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia en su caso, atendiendo lógicamente a la estructura y las características específicas que puedan tener ese tipo de unidades de convivencia o unidades familiares. Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a la percepción. En tercer lugar, se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad. Por ello, dentro del texto legal hay trufadas un conjunto de normas que en su diseño pretenden incorporar incentivos al empleo y a la inclusión articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre las administraciones públicas. Y por último, es intransferible. Es un derecho económico de garantía de mantenimiento de nivel de vida. Por lo tanto, no pueden ofrecerse como garantía de obligaciones ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación, descuento, retención o embargo. Por lo tanto, no pueden ser objeto de especulación económica, salvo en los supuestos genéricos y con los límites previstos en la Ley General de la Seguridad Social recogida en su artículo 44. Por lo tanto, quiero destacar que el ingreso mínimo vital, al ser compatible con los rendimientos del trabajo y actividades económicas y estar también acompañado de un mecanismo incentivador al empleo y también de las obligaciones de los beneficiarios de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y por lo tanto de figurar como demandantes de empleo en caso de no trabajar, va a brindar la oportunidad de incorporarse a la economía formal a personas y a colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de ese ámbito. Por lo tanto, es un elemento de integración dentro de la economía formal para evitar el fraude laboral. Para aplicar este sistema de incentivos resulta fundamental, como he dicho antes, pero quiero recalcarlo, la cooperación de las comunidades autónomas y de las entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusión que sean flexibles y que estén adaptados a cada una de las situaciones específicas a nivel regional para los beneficiarios de ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta que en el ejercicio de sus competencias, las administraciones territoriales, comunidades autónomas como ayuntamientos, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los perceptores a través de sus propios servicios sociales, que van a ser pieza clave en la articulación del sistema. Bien, una vez justificado el ingreso mínimo vital en nuestro país, voy a analizar cómo funcionaría básicamente la prestación. El ingreso mínimo vital es una prestación económica de periodicidad mensual que, como he dicho antes, cubre la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la unidad de convivencia, la unidad familiar, durante el año anterior y la renta garantizada determinada por el Real Decreto Ley para cada supuesto, que para el ejercicio actual, para el ejercicio 2020, se deduce de aplicar la escala establecida en el anexo primero del Real Decreto Ley. En cuanto a lo que son obligaciones subjetivas, es decir, que los titulares de la prestación deben estar en un rango de edad entre 23 y 64 años o bien ser mayores de edad o menores emancipados con hijos a su cargo. Deben ser residentes de forma legal e ininterrumpida en territorio español desde hace más de un año desde su solicitud y el titular debe, asimismo, haber solicitado también las pensiones y prestaciones a las que pudiera tener derecho, con exclusión de los salarios sociales, de las rentas mínimas de inserción o ayudas similares o análogas de las comunidades autónomas y tampoco ser usuario de un servicio residencial público. La renta garantizada por un hogar unipersonal es el equivalente al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada momento, mensualizado
dividido por 12. De tal manera que el importe de la renta garantizada constituye una renta mensual, un salario mensual, por así decirlo. El importe de esa renta garantizada se va incrementando en función de la composición de la unidad de convivencia mediante la aplicación de una escala de incrementos. En los casos de unidades de convivencia, los titulares tienen que demostrar una vivencia continuada de al menos un año. Como he dicho antes, esta norma, con buen criterio, protege especialmente a los hogares monoparentales, estableciendo un complemento de monoparentalidad del 22% de la cuantía mensual de la pensión no contributiva unipersonal. Y asimismo, protege de manera más intensa a la infancia al establecer un sistema de escalas de equivalencia para los menores superiores a las utilizadas habitualmente en este tipo de prestaciones de naturaleza social. En definitiva, el ingreso mínimo vital tiene carácter indefinido y se va a mantener siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesión. En la norma, para poder acceder a esa prestación, se definen también los conceptos de renta y de patrimonio que se tienen en cuenta a efectos del cómputo de los ingresos para determinar cuál es el diferencial respecto a esa renta garantizada y de la situación patrimonial, a partir de la cual se determinará el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta la situación económica del conjunto de personas que conforman la unidad de convivencia, de manera que su patrimonio neto, excluida la vivienda habitual, no supere una cuantía prefijada por la norma en función del número de miembros de esa unidad familiar o unidad de convivencia. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de esa renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros y para la determinación de la cuantía aplicable a las unidades de convivencia se aplica la escala establecida, como he dicho antes, en el anexo 1 del Real Decreto Ley Regulador de la Prestación sobre la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual. Las prestaciones se van a poder pedir a partir del 15 de junio, de tal manera que va a existir un procedimiento de solicitud a partir del cual se pueda estudiar cada uno de los casos de forma individualizada y, por lo tanto, proceder a su concesión o no. Es muy importante tener en cuenta también que el fraude en este tipo de prestaciones tiene unas sanciones muy importantes que afectan no solamente al beneficiario, sino también al cooperador necesario en la posible aplicación de este tipo de beneficios fiscales o de beneficios de prestaciones económicas y que afectarían básicamente al empresario y también al gestor de este tipo de prestaciones. En definitiva, estamos hablando de que el ingreso mínimo vital se configura como una prestación suelo que se hace compatible con las prestaciones autonómicas que las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias estatutarias pueden conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad. Por lo tanto, aquí van a ser las comunidades autónomas las que, de alguna manera, lo que hagan es complementar esa prestación estatal o bien sustituir las que ellos tienen por esa prestación estatal en función de su política social y en función de las necesidades presupuestarias o de las restricciones presupuestarias que puedan incorporarse a la hora de gestionar sus propios recursos. En definitiva, lo que estamos hablando es de un sistema en el cual es necesario resaltar que la prestación no debe ser un fin en sí misma, sino que es una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que puedan desarrollar con plenitud su trabajo, que puedan desarrollarse como personas y, por lo tanto, integrarse como un elemento más dentro de lo que es el ámbito de la sociedad y el mercado de trabajo. Este objetivo de inclusión condiciona de manera central, está recogido dentro de todo el perfil de la norma, el diseño de la prestación de manera que, utilizando las mejores prácticas internacionales,
lo que hace es introducir un sistema de incentivos buscando evitar la generación de lo que los académicos denominamos trampas de la pobreza, es decir, que la mera existencia de prestación económica inhiba el objetivo de la búsqueda de trabajo, de la inclusión social y económica de los receptores. Por último, señalar que en cuanto al régimen de financiación del ingreso mínimo vital, su dotación se va a realizar a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social, por lo tanto se va a financiar a través de impuestos, y en cuanto al régimen de financiación del ingreso durante 2020 se dotará mediante una modificación presupuestaria en tanto en cuanto no tenemos presupuestos generales del Estado para este año, se han prorrogado los 2 últimos años, por lo tanto habrá una modificación presupuestaria donde se habiliten los créditos que resulten adecuados para la financiación del ingreso mínimo vital. Muchas gracias.